estamos hoy aquí con Alejandro Incera, mi profesor de trompeta desde que empecé, y hace ya 18 años. Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, Alfonso. Y bueno, es un placer para mí estar aquí contigo en esta primera, no sé si llamarlo entrevista, porque es simplemente una conversación entre alumno, profesor, amigo, ya. Claro que sí, hombre. Entonces, bueno, a mí es un orgullo tremendo lo que venimos hoy aquí a presentar también, porque desde 2019 que empezamos con este proyecto, pues te considero por supuesto una pieza fundamental, si no la más importante de todo esto, porque desde tanto mi carrera musical como en esta ya más profesional, pues me has estado ayudando y guiando de una manera tan desinteresada y tan bonita. Entonces, me hace muchísima ilusión que presentemos lo que traemos hoy, que es que a partir de ahora las boquillas de Music Rioja pues van a tener tu firma, van a tener tu nombre, y es quizá pues el más mínimo reconocimiento que puedo tener a todo ese cariño que te tengo y a todo eso que me has ayudado y me has aportado durante este tiempo. Así que bienvenido. Pues muchas gracias, Alfonso, un placer estar aquí. ¿Qué decirte? Pues para mí también es un orgullo el haber sido, que hayas sido tu alumno mío. Recuerdo esos comienzos, de los que hablaremos más detenidamente. Sí. Y nada, esta presentación que vamos a hacer de esta marca de las boquillas, pues para mí también es algo que no sé cómo decirlo, son muchos los sentimientos que me llevan a ese cariño que me tienes tú, ese cariño que nos tenemos mutuamente. Sí. Y la verdad es que muchas gracias por aparecer ahí en tus boquillas, en tu trabajo. A mí no es tu trabajo, a ti siempre. En tu trabajo, que yo te he ayudado lo que he podido, lo que he visto, pero es tu trabajo. Así que muchas gracias. A ti, eso es. Bueno, vamos a empezar por el principio. Abordaremos también un poquito cómo ha sido la trayectoria hasta aquí, y ahí quiero que me cuentes pues cómo empezaste tú en la música, qué te llevó a querer tocar la trompeta, si siempre tuviste esa vocación de ser profesor, un poquito los inicios. Sí, pues a ver, pues como cualquier chaval niño en ese momento de 7 añitos, pues, ves nos rodea pues las charangas, es lo que más tenemos aquí en fiestas. Sí. Es algo que tenemos muy integrado en nosotros, y la verdad que pues me llamaba la atención la música, las fiestas, y me acuerdo que iba con mi madre y bueno, veía charangas y la charanga qué bonita, no sé qué, y me llamaba la atención esos instrumentos. He de decir que mi instrumento que primeramente me llamó la atención, esto no salga de aquí, fue el saxofón. Curiosamente, pero bueno, pero luego ya... No me lo esperaba. Sí, no te lo esperabas, pero mira, es algo que está ahí guardado, que creo que no lo sabe mucha gente. Pues... Y realmente, pues, mi madre, ante esa inquietud que tenía yo con la música, pues decidió empezar, pues vamos a ver quién te puede dar música. Antes de empezar en un conservatorio, en una escuela de música, no había tantas escuelas de música en esos tiempos, pero sí estaba el conservatorio en Calahorra. Pero bueno, había gente que daba particulares, y me acuerdo que le informaron que había un señor que daba música, y bueno, pues fue a hablar, mi madre, fuimos ahí los dos a hablar, Martín Cerdán, que ya falleció, pero bueno, una persona que ha sido mi inicio en la música. No, los comienzos muy importantes. Y recuerdo que fuimos ahí a hablar con él y le pusimos esa inquietud que tenía yo de saxofón. Oye, porque mi chiquillo quiere aprender. Le digo, no, pues yo saxofón no. Yo toco trompeta, guitarra, piano, pero saxofón no. Y me dijo, claro, yo creo que me quería un poquito también, pues no, llevarme por su camino. Le interesaba también. Sí. La trompeta es un instrumento muy complicado. Todos son complicados, luego cuando los años te das cuenta que todo es complicado. Pero bueno, me lo vendió por ahí y claro, yo me quedé, un niño de 7 años ahí, impactado, la trompeta, pues es difícil, no sé qué. Y yo fui a casa y dije, mamá... ¿Te gustó el reto? ¿No? El reto, quería, y le dije, mamá, quiero aprender la trompeta. Qué bueno. Y ahí empezamos. Sí que de casualidad. Sí, un poquito, pues eso, con esa... Qué bueno. Y ahí con Martín Cerdán, pues comenzamos a los 7 añitos y ahí estuvimos trabajando, preparándome para un conservatorio, que es lo que luego ya accedí a él, y nada, y ahí comenzaron mis... ¿Accediste ya directamente al grado profesional? Sí, me prepararon por un grado profesional. Recuerdo que entré más tarde, o sea, no empecé igual a los 9 años, 8 años que suelo empezar, empecé más tarde, empecé a los 11, quiero recordar, 11 o así,
Y luego pues sí que hice varios cursos en uno, intentaba hacer 2 en 1 para intentar llegar a terminar. Sí, recortar ese plazo. Eso, para montar ese siempre plazo. viene bien. Y bueno, y ahí en el conservatorio pues mi profesor, que es mi profesor, Vicente Arribes, que para mí ha sido todo, porque hice todo el grado profesional con él, y luego tuve la suerte de que a él pidió destino a Pamplona, al superior del Pablo Sarasate, y continué esa carrera con Vicente Arribes, que ha sido mi profesor de principio a fin. Sí. Y le tengo pues un gran cariño. Eso es. Es curioso quiero hacer el inciso ahí también en esa casualidad, ¿no? Cómo empezar con el instrumento. Sí. Creo que la mayoría empezamos así también, por Sí, casualidad creo y que sin saber muy algo... bien por qué encajamos o por qué nos gusta más uno o nos gusta más otro. Esa casualidad creo que es muy bonita. Es bonita, pero realmente yo creo que cuando lo coges, el instrumento, lo haces tuyo ya. Es otra sensación. O sea, sí, pero ya lo haces tuyo. Te quiero decir que si hubiera elegido otro instrumento, igual lo hubiera hecho también mío. También lo abrazas de esa Lo abrazas de esa forma. manera y es como que ya Sí. no te quitas de él. Por suerte tocamos el instrumento más bonito que hay, el instrumento más difícil. Yo insisto mucho en eso, alguna vez tengo bastante debate y sí que lo considero el más difícil por muchísimos factores. El principal es que la dificultad que tiene el producir ese sonido, ¿no? con los labios, que no sea algo que tú puedas tocar tan, digamos, fácilmente o que saque ese sonido, pues los comienzos son complicados. Sobre todo tú que eres profesor con los alumnos, pues tiene que haber de todo y siempre hay algunos que igual se atasca un poco más al principio, que cuesta más hacer sonar la trompeta y sobre todo que en casa, yo recuerdo que en los primeros años a la familia se le tuvieron que hacer y a los vecinos bastante duros. A mis vecinos de Calahorra, vamos, los tienen que tener... Sí, ya a los pobres un recuerdo tienen que tener, sí, porque al final es un instrumento que resuena mucho, que se oye por todos lados. Como dices, los principios no son fáciles en cuanto a la sonoridad, difícil, pero bueno, pero gratificante también el ver cómo se van desarrollando y cómo se van eso y ante todo tener unos buenos vecinos que no te pongan pegas o las menos posibles, es importante para tú disfrutar de ello. Porque en el momento que te ponen pegas o no sé cuánto, pues te cohíbe un poco y entonces te frena es más complicado. el desarrollo. Entonces, sí que si vives en un piso, tener unos buenos vecinos o una habitación bien aislada también, una de las dos sería importante. Sí. ¿Siempre quisiste ser profesor? ¿Cómo nace esa inquietud? Sí, a ver, siempre quise ser profesor. Pues poco a poco eso me fue llevando a... mis comienzos, como hemos dicho, en la música, ese camino fue guiándose hacia la enseñanza. Yo recuerdo que mis primeros pasos en la enseñanza, podemos decir, que fueron en la cofradía de Pradejón. Sí, de la que yo también participé. Eso es, yo recuerdo con 16 añitos o así, pues ya Iván Herrero me llamó para colaborar ahí con la cofradía de Pradejón y ahí fueron mis primeros inicios, pues venga, pues vamos a hacer un arreglo de esta marcha, vamos a hacer no sé qué. Y ahí empecé a indagar, ya a trastear. Eso es, a trastear un poco bueno. y con la docencia pues a enseñarles esto y era algo que, pues no sé, pues soy bastante tranquilito, bastante pausado y la verdad es que me llamaba a estar con ellos, a estar tranquilo y bueno, y fue uno de mis comienzos y la verdad que sí que me gusta ser profesor, me gusta estar con los chavales y sí, es una vocación que he desarrollado con los años y me siento muy a gusto con ellos. No, es increíble. Yo, la semana pasada que pasé a tu clase, que estabas ahí con un chiquillo, y lo recuerdo como el mismo Alejandro que conocí yo de pequeño, con un cariño, con un saber llevar, un saber guiar, la verdad que impresionante. O sea, yo sí, si el día de mañana tengo hijos y por supuesto les voy a poner una trompeta en el morro, a mí me gustaría que les dieses clase porque, vaya, entiendo que eres la mejor persona que puede guiarlos así. O sea, yo y la gente que me pregunta muchas veces, pues que quiero apuntar a mi hijo, a mi hija a música, o apuntar a la trompeta y llévalo con Alejandro, que va a salir encantado y lo va a saber llevar de la mejor manera. Y vamos, va a salir un trompetista genial. Muchas gracias por las palabras. No, es así. Muchas gracias. Ya sabes que creo que el cariño es así, es mutuo, ¿no? Yo empecé contigo, pues eso, prácticamente desde el principio. Antes lo comentábamos, que quizá las primeras 2 o 3 clases, pero no recuerdo tampoco más. Sí, en el 2007 comenzamos. En el 2007 entré yo en Arnedo a dar clases. Recuerdo que vino también una pieza muy importante en mi vida, Aurelio Fernández Velilla.
con Ima León, la directora, también grandes personas, Sí. que vinieron, recuerdo a Aurelio, a hablar conmigo y me dijo, oye, que necesitamos un profesor de trompeta, no sé si estás interesado, si puedes o no. Yo en esos tiempos estaba acabando la carrera de superior en Pamplona, Sí. y bueno, pues como pude, compaginé ahí, pues, recuerdo que venía los jueves o así, entonces ya jueves y viernes daba clases, los lunes hasta después no me iba por la noche, entonces ahí intentaba sacar ratos y bueno, y ahí, Sí, poder llevarlo a la ahí vez. fueron mis comienzos. Ahí fueron mis comienzos en Arnedo hasta el día de hoy. O sea, fíjate, ya llevamos tiempo ahí. Y recuerdo ese 2007, empezar en enero, y recuerdo un Alfonso, que si eres tú, Pequeñito. pequeñito, muy callado. Tímido muy callado, como muy el tímido, solo. muy callado, Sí. no decía, no había forma de sacarle palabra. Sí. Pero bueno, con una cabeza bastante bien amueblada para esos 7 añitos que tenía, sí, la verdad que buscando hacer bien las cosas. Yo recuerdo que le decía a tu madre, me decía, ¿qué tal va el chiquillo? Le digo, muy bien, tiene un sonido, yo flipaba. Digo, qué facilidad, con qué facilidad toca la trompeta, con qué... Lo hacías muy fácil, Me la gustaba verdad. muchísimo. Es que desde el principio... Empecé por casualidad también, lo he contado alguna vez, y fue eso, fue yo llegar a casa una tarde y mi madre me dijo, te he apuntado a música y te he apuntado a trompeta. Y ahí sí que yo recuerdo un par de clases, quizá con otro profesor, pero vaya, yo lo que tengo es tu figura, y desde ese principio. Y el cómo tú me hacías entender también que aparte de ese buen sonido, aparte de esa cierta facilidad que yo tenía, que tenía que esforzarme. Hay que desarrollarla. Estudiaba muy poco en esos primeros años. Sí, la verdad pero que eso como todo, complicado, es muy difícil. Complicado. Y en estos tiempos más difícil todavía. Alfonso, en estos tiempos muy complicada la docencia, requiere mucho sacrificio, mucha paciencia, Sí. dado que tenemos muchas tecnologías, tenemos muchas cosas muchas distracciones, Sí. que nos llevan a buscar lo más fácil y lo más rápido. Queremos todo inmediato, queremos todo rápido, y claro, la trompeta no es ni inmediata, bueno, cualquier instrumento, pero la trompeta, creo que estamos hablando de ella, no es nada inmediato. Eso es algo que requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ensayar, repetir. Y sobre todo que si lo dejas ya ni un mes, Eso es. una semana, se nota muchísimo. Es un instrumento que requiere el bajón. tenemos que tener una fortaleza en nuestra musculatura, en nuestra embocadura. Les digo, es como una maratón, no te puedes poner a correr de repente, o sea, tienes que ejercitar todos los días esos músculos para intentar hacer esa maratón. Pues esto es igual, tienes que tener siempre esos músculos entrenados para poder tocar, preparados para lo que venga. Para lo que venga. Entonces sí que requiere mucho sacrificio. Es un instrumento que requiere mucho sacrificio. En ese sacrificio y en ese esfuerzo, como tal, creo que fui el primer alumno que llevaste desde el comienzo hasta ya ese conservatorio. Eso es. Ese cambio, ¿cómo lo viviste? ¿Qué significó para ti esa preparación? ¿Me veías preparado desde el principio? ¿Me veías con ganas, con capacidad, con Sí, lo que estamos hablando. Has tenido facilidad, has tenido cualidades para ello, había que desarrollarlas, había que estudiarlas. Te considero siempre una persona con una cabeza muy amoblada, como he dicho antes, y la verdad que ese reto para ti, pues bueno, dependía de ti. Dependía de que tú estudiaras las horas que tenías que estudiar, las obras que tenías que estudiar, y adelante con ello. Entonces, no veía yo problema de que pudieras acceder a ese conservatorio, más que es las horas que le dedicaras y el esfuerzo que hicieras, y lo hiciste muy bien, y llegaste ahí y entraste en el conservatorio. En el 2013, quiero recordar algo así. Recuerdo, sí, fue 2013, me costó un poquito decidir. Recuerdo que esos años no tenía muy claro qué quería hacer, a qué me quería dedicar, y si quería mantener la oportunidad o la opción de seguir con la música, pues había que pasar por el conservatorio. Entonces sí que recuerdo ese primer año de preparación se me hizo más duro, porque era consciente ya de las horas que había que meter, de todo lo que había, y fue como ya el cambio, ese clic. Y ya ese segundo año de preparación, ya es cuando ya me vi con ganas de presentarme y de ya pues ponerlo y apostar por ello. Por eso te digo que hay que tener los pies en el suelo y saber a qué te enfrentas. Porque en un conservatorio tienes que seguir una programación, tienes que seguir una disciplina que es, digamos, opcional, que no te la están imponiendo como es un colegio, por ejemplo, y que aparte hay que complementarla con eso, que para esos años es muy duro. Entonces es muy duro, son muchas horas de ensayo, son muchas horas de preparación, luego ya en el conservatorio también. Sí. Entonces,
Los conservatorios cuesta el alumnado de las escuelas de música el llevarlos allí, el convencerles que vayan a ello, porque pues lo que decimos, lo quieren como un hobby, lo quieren como algo más relajante, algo por una experiencia de musical, pero no como algo más profesional. Entonces el querer llevarlos por ese camino cuesta, ¿no? Cuesta el llevarlos. Entonces, bueno, tú fuiste uno de ellos, elegiste ese camino, pero no muchos lo eligen. Han pasado por esta escuela de Arnedo muchos alumnos y no todos han decidido ir al conservatorio. Entonces es un camino... Hay que seguir animando, hay que seguir haciendo escuela, que ya lo vemos que cada día es más difícil encontrar gente y ver gente ya para todas las agrupaciones, ya no solo charangas, pues sí que mucha gente pues está más dada a la charanga o a la banda o lo que sea, pero hay muchísimas más agrupaciones en las que es necesario y joder, hay que seguir apostando por ello. Claro que sí, la cultura musical hay que seguir trabajando por ella y apostando por ella. Y a seguir. Claro bueno, y en tu trayectoria, tú de todas las obras de trompeta que has tocado, ¿cuál es tu favorita? ¿Con cuál te quedarías? A ver, mi trayectoria. Pues al final yo estudié trompeta clásica. De todas las obras de clásico que he tocado, no he tocado todas evidentemente, de lo que he estudiado y he tocado, pues la que más me ha marcado evidentemente pues es la que más retos me llevó el superarla o el trabajarla, el hacerla posible, que fue el concierto de trompeta de Tomasi, el superior. Lo hice en el concierto de final de carrera, junto al concierto de Haydn y al concierto de Marcello con Piccolo. Fue mi recital de final de carrera. Pues bueno, pues esas obras han marcado ahí... Te marcan por el esfuerzo. Te marcan por el esfuerzo que requiere, claro, es que son muchas horas de preparación para que salgan lo mejor posible. Entonces, obras, así que eso, pues diría que el concierto de Tomasi, que engloba muchas partes fundamentales de la trompeta, potencia, ternura, diferentes sordinas en las que ves diferentes timbres, escuchas... Entonces, bueno... El más completo quizá, ¿no? Para ti. De los completos, sí, de esos tres grandes que están ahí, Jolivet, Saint-Claude y Tomasi, esos son conciertos fuertes. Pues a mí el que trabajé más fue Tomasi y me... Es una manera, joder, terminar así el superior es genial. Entonces ese me marcó, digamos. No sabía que justo además eso, cuando estabas terminándolo, o sea, que en ese impasse en el que ya empezaste a darme clase, pues ahí estabas preparando me cogiste en mi punto álgido. Prueba y, joder, en mi punto álgido del instrumento me cogiste, porque terminé la carrera en el 2008 y empecé en el 2007. Entonces sí, ya cuando llegas después de terminar esos estudios superiores, el mantenerte ahí a ese nivel, ya cuesta. O ya te metes en eso cuesta, te vas te cogen una orquesta profesional o algo y siempre tienes que mantener ese ritmo, o si no ya, si vas a una escuela de música, pues al final tu inquietud es seguir trabajando, pero claro, el nivel no está a esa altura. Claro. Pero bueno, intento siempre seguir trabajando, seguir siendo lo mejor posible dentro de mis posibilidades, desarrollarme como músico y como persona y como pedagogo. Entonces, eso sí que intento mantenerme ahí, en ese reto. Seguir teniendo esa ilusión y tener esa ilusión. Yo creo que la palabra es esa, tener ilusión por las cosas. Cuando uno tiene ilusión, puede llegar a esos retos. Pero si pierdes la ilusión o te dejas un poco, o ya está, ya sé todo. No, ya sé todo no. Hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando. Más como decías ahora, que cambia todo tanto, que la manera de enseñar ha cambiado muchísimo. Yo lo veo ahora, de cuando estudiaba yo a cómo se enseña ahora, ¿no? Es muy diferente y esa adaptación también tiene que ser un reto para vosotros. Eso es lo que decimos. Estamos ahora con un montón de tecnologías, pantallas y cosas que requiere, pues eso, desde el profesorado, una manera diferente de enfocar las clases, siempre con preparación, siempre con esto, pero pues igual más sutil tienes que ser, o a la hora de más tacto tienes que tener con los alumnos para engancharlos, para que vean que ese esfuerzo tiene recompensa. Vale la pena. ¿Sabes? Porque es que hoy en día los esfuerzos... Estamos en que el esfuerzo, sin esfuerzo tenemos todo. Eso es, tenemos todo. Entonces decirles que hagas esfuerzo cuesta esa palabra. Y que no va a sacar los resultados al momento ni al día. Eso es. Va a costar cómo llevarlos semana, por ese camino, pues bueno, es el reto del profesor de hoy en día. Pero bueno, dentro de este camino ya llegó un punto en el que empezamos a tocar juntos. Creo que la primera agrupación en la que ya estuvimos mano a mano fue aquí en la banda de Arnedo, a la que yo entré en
en 2010, una banda con la que hemos hecho muchísimos conciertos. Y yo confieso que a mí, de todo lo que tocas en banda, de todo lo que te escucho, a mí me sigue pudiendo y no hay día que no me emocione cuando en la Plaza de Toros suena el solo de Nerva. Es una pasada. Y cada año lo haces diferente. Eso a mí me fascina. O sea, no te he escuchado, creo que no he escuchado 2 veces el solo hacértelo de la misma manera. Eso sí, la verdad es que sí, es un solo que... ¿Lo practicas o ese día cuando vas a la plaza dices, pues lo voy a hacer así en ese momento? En el momento. En el momento. En el momento, a ver, tienes las cosas un poco lo que quieres Sí, hacer, vistas, depende de cómo te encuentres también en ese momento. Eso es. Si te ves más fuerte, te ves menos esto, pues lo haces de una manera, lo haces otra. Sí que todo está trabajado, pero bueno. Y sí que es un solo que llama la atención, que le gusta a la gente. Encanta. Y Sí. encanta, la verdad es que... Es una obra muy fácil, además, sí, solo es tampoco algo tiene mucha exigencia, pero bueno, está genial. es lo que transmites. Al final la música es lo que transmites. Sí. No, a ver, evidentemente algo difícil y eso pues te impacta, pero algo sencillo también te puede impactar. Eso es. Porque al final es transmitir esa sonoridad, ese... Y que luego tratamos de llegar además a mucha gente que no tiene ese estudio musical, que sí que tiene ese gusto musical y que, claro, que no tiene o no pone en valor tanto el que algo tenga esa exigencia o que te haya costado más trabajo o lo que sea. Entonces, ahí quizá es el que jugar eso con lo que dices, con lo que también sí, gusta con lo a la que sientes, gente. porque al final sentimiento tenemos todo el mundo, ¿vale? Música puedes saber o no saber, Sí. o haber estudiado o no haber estudiado, pero esa sensibilidad la tenemos todos. A todos se nos pone la piel de Con gallina, algún pasaje. con momentos, con canciones, con cosas, y no tienes por qué, pues eso es la sensibilidad del arte musical. La música es que es tan bonita, yo no entiendo que haya gente que no la practique o que no la intente practicar al menos de alguna manera, porque creo que todos tenemos algo de música dentro, todos tenemos un instrumento en el que podríamos encajar. Y creo que también desde la enseñanza y desde ese colegio, ¿no? Desde esa enseñanza, se podría potenciar un poquito más el optar por la música o el al menos dar la posibilidad. Pues sí que la flauta dulce se toca en los colegios, Sí. pero el intentar de alguna forma calar un poquito más profundo y elegir un instrumento en condiciones y acceder a una escuela de música creo que se debería potenciar. Como te digo, creo que todo el mundo debería por lo menos darse la oportunidad de tocar un instrumento. Sí, nosotros intentamos eso desde la escuela de música, en todas las escuelas de música, conservatorios y todo, intentamos hacer conciertos didácticos en los cuales pues eso, los colegios vienen o nosotros vamos a los colegios a impartir esos conciertos didácticos en los cuales pues, los alumnos, los niños, adolescentes pueden engancharse por algo. Entonces ahí es una manera también desde nuestra parte de mostrarles De poder, lo que hay y que tengan esa oportunidad atraerlos. de coger un instrumento. Yo creo que sí, un instrumento te puede dar una personalidad, te puede marcar, sí. Abre mucho la mente. Abre mucho. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, a mí la música me cambió muchísimo. Me cambió A mí también. muchísimo. También esa timidez de la que hablábamos así al principio, pues te hace como, no sé, Te abre. con la trompeta yo no me sentía tan tímido. Me acuerdo que ya las primeras navidades que ya estaba contigo dando clase, yo ya me lanzaba a tocar y apenas hacía sonar la trompeta, pero ya me daba esa valentía, me daba ese puntito de soltarme más y de todo. Y muchísimas cosas que seguro que no soy consciente y no sé poner en palabras que me ha aportado y que me sigue aportando. Quizá esa disciplina, ese trabajo, ese esfuerzo, el saber que cuesta, eso también es importante. Sobre todo el saber que la estás eligiendo, que no es algo que, como hemos dicho antes, que te estén obligando a hacer o que te sientas que tienes que aprobar, sino algo que haces por gusto y porque realmente pues, quieres apostar por ello. Así es. Luego pasamos por la Sinfónica también. Eso es. Ahí ya coincidimos, fue un proyecto muy, muy interesante. Esperemos que en un futuro no muy lejano pues, Se vuelva a retomar un poquito. poder retomarlo. Sí. Y ahí hicimos grandes conciertos. Yo entré cuando ya la habíais formado. Yo recuerdo de hecho el concierto de presentación que hicisteis aquí. Yo todavía no había ni empezado el conservatorio y soñaba con algún día entrar en la Sinfónica. Era como ya en ese momento un techo bastante importante para mí. La verdad que pues eso, te pones en otras exigencias. La verdad que eso eran profesores de los conservatorios con alumnos ya con cursos más elevados del grado profesional y bueno, pues como dices, se han hecho cosas muy, muy bonitas, muy emocionantes, complicadas también, retos que superar
y bueno, y yo creo que lo hemos hecho muy bien y ha sido una experiencia que hemos vivido, como dices, Total, juntos. sí. Y bueno, tú has viajado, yo no he viajado esas experiencias, pero bueno, pero marca. Yo recuerdo también bajo la batuta de Pascual Vilaplana Sí. y Johan de Mey también, fue también una experiencia muy, muy chula, todo lo que nos aportaron, todo lo que al final son grandes profesionales mucho. de este mundo Sí. y están ahí, son top. Yo recuerdo el de Pascual Vilaplana, eran fines de semana además muy intensos, pues estamos Sí. viernes, sábado, domingo y tenemos que aprovechar todo el tiempo posible y es una pasada. Lo que se aprendía en ese fin de semana no se aprendía en 2 meses, Sí. era sorprendente. Sí. De todos esos conciertos, pues hemos repasado ya un poco Sí. la trayectoria. Si te tuvieses que quedar con uno y te tuvieses que quedar en algunas etapas con varios, Conciertos, pues lo mismo. Es complicado quedarse con algo, pero eso recuerdo, como te he dicho, pues al final cuando estás en superior, haciendo los estudios superiores, estás en el momento más top de tu carrera o en uno de los momentos y ahí recuerdo pues hacer conciertos muy ilusionantes, muy chulos, como fue Carmina Burana, lo hicimos con orquesta del conservatorio y Orfeón Pamplonés y solistas. También hice una ópera, también participé en una ópera, Los pescadores de perlas de Bizet y bueno, y otros grandes conciertos que al final pues eso te marcan esos momentos. Eso es. Tuvimos en la Sala Mozart, que eso pues al final también de Zaragoza pues es una experiencia Sí. que vives, en el Victoria Eugenia de San Sebastián, en el teatro. Entonces te quiero decir que quedarte con uno es un poco Es complicado. de esto. A mí me gusta mucho Carmina Burana. Entonces Carmina Burana, pues si tenemos que elegir uno, me quedaría quedarías con ese. sí. Y luego de aquí, de la banda, pues también hemos hecho retos muy chulos, muy interesantes. Me acuerdo cuando estuvimos con los celdas cortos, Sí. con Francisco, Tamara. Sí, cuando esos conciertos fueron Entonces, geniales, fueron- llenamos la carpa, fueron una locura. Igual ayudó un poquito también que llovía esa noche, recuerdo, pero la carpa pero ese día aquella estaba a fue- reventar, no cabía un sí, alma ahí. Sí, sí. Estaba- Hemos hecho cosas interesantes genial. aquí con la banda y espero que sigamos haciendo, disfrutando. Sí, por supuesto. Yo recuerdo con la Sinfónica también llenar el auditorio del Rioja Forum, Rioja el Forum grande, también. eso era una pasada. Eso impresiona. Son cosas, momentos que se quedan ahí en tu Pone retina. mucho, sí, porque, pone los pelos de punta ahora, sí, sí, de hecho. porque impresiona. Son momentos que no los vivimos todos los días. No, y trabajamos para eso. Y trabajamos para intentar llegar a alguna vez intentar estar en uno de esos. Ese esfuerzo está muy bien y eso es con lo que mayoritariamente nos quedamos, pero digamos que el trofeo, el Eso final es. de todo eso, es esos conciertos que damos y esas experiencias que vivimos que Eso que no tienen precio. Y para lo que estamos aquí, en 2019 yo recuerdo perfectamente además, pues en esa trayectoria también estuviste con Estrapalucio, Sí. que es la charanga por excelencia aquí Sí. del norte de España o quizá de Sí, España sí. también, ¿por qué no? Y recuerdo que estabas tocando en Kel una tarde, una noche, y me acerqué porque justo ahí todavía no la había imprimido, aquella primera boquilla. Y recuerdo acercarme y decirte, guau, he probado esto. Ese fue el primer momento en el que yo recuerdo que te hablé recuerdas ahí? de Sí, sí. Music Rioja sin tener Music Rioja nombre ni Nada, de nada. más que Simplemente una simplemente boquilla que yo había eso. tenido la idea de imprimir. Eso es, pues eso, comenzaron las impresiones en 3D, claro que era algo novedoso. Yo decía, ¿cómo se hacen las cosas aquí en 3D? Yo, para imprimir, pues un folio y ya está, Sí, y te sale. papel y- Pero ya empiezan a eso, impresión 3D. Y sí, como dices, viniste y me dijiste, oye, que he hecho esto con una boquilla que... Y, bueno, pues a ver cómo suena eso. Sí, pues la verdad, te impacta. Eso es. Como te digo, ya el hecho de hablar de impresora 3D ya te impacta, te dices, ven, y ya puedes decir que ya puedes hacer materiales y cosas y una boquilla, y dices, pues no sé qué saldrá. Sí que en esos momentos lo primero que me vino es las boquillas de plástico, Sí. que ya existían, y dices, pues igual es algo parecido a una boquilla de plástico o esto, y bueno, y dices, bueno, pues igual puede venir bien en alguna ocasión o para el frío. Recuerdo, Sí. pues como dices, Sí, yo he estado en aplicaciones que charangas y vamos eso. Mis comienzos de charanga fue con Aburrecalles, después fue con Estrapalucio y con otras
charangas que también he formado parte y de las cuales estoy muy agradecido también, porque al final pues es un folclore de aquí, de nuestra tierra y bueno, yo creo que también es importante que haya músicos en ellas. En la calle y que se disfrute también de esto. Y lo que te digo, pues hay días que estás en invierno y un frío... Wow. Y dices, pues igual, no sé, son cosas como así de primera, lo que te digo, impacta. Entonces dices, pues no sé, ¿qué saldrá de aquí? También la curiosidad de qué pasaría. Sí. Entonces ya recuerdo que ya viniste a la escuela, o cómo fue, Sí. ¿cómo me la llevaste? Fui a la escuela con aquella primera que sacamos y la recuerdo como un desastre. Aquí el aire no pasaba, el apoyo era incómodo, estéticamente tampoco era bonita, para que nos vamos a engañar. Y ahí yo agradezco mucho que desde ese primer momento se me encendió ya la bombilla para decir, oye, planteamos como trabajo fin de grado, era algo novedoso además, lo normal era que dejarnos guiar por las ofertas que tenían los profesores en sus carteras de proyectos, cogerlos. Recuerdo además hablarlo con Alfa, con la tutora, y decirme, vale, pero tienes que ir acompañado de un profesor. Esto no te voy a dejar a tu bola. Por supuesto, tienes que tener, digamos, un segundo tutor que te vaya a guiar bien ahí en esa música de la que ya en ese momento, pues claro, no tenía ese conocimiento musical. Y era el reto de juntar esas dos, por qué no decirlo, tecnologías, lo que era la música y lo que era la ingeniería. Y ahí es donde más agradezco yo que ese paso, ese ánimo para darlo ahí, es que en ningún momento me encontré con no, pues esto no tira, esto no. Al revés, siempre era un ánimo, siempre era positivo. Sí, lo que dices, al final pues eso cuesta. La primera boquilla que trajiste, pues evidentemente pues eso, te la ponías y como no estaba lisa del todo, pues no era cómoda en la colocación. El granillo pues era muy estrecho, tenía algunos filamentos por ahí que se habían quedado, que no estaban del todo... Pero bueno, pero todo es mejorable, o sea, partimos de aquí, vamos a buscar. Vamos a subir. O sea, decir no a las cosas tampoco, ¿sabes? Hay que buscar lo que no funciona e intentar mejorarlo. Entonces yo lo que intentaba desde mi modesta experiencia era darte, pues eso, guías o buscar qué mejorar en cada cosa para intentar llegar a lo que se ha llegado. La verdad que ha habido una evolución impresionante. Tremenda. Entonces me acuerdo que eso, pues te decía, pues este tiene que estar más plano. No sé si la boquilla que trajiste era plana totalmente en el apoyo, era totalmente y claro, pues tienes plano. un poco redondeado el borde, el aro. Entonces, y el granillo, pues intenta que no sé qué, más profundo, más aquí, no sé cuántos. Entonces, claro, ya nos metimos ahí a indagar bastante y tú dijiste, y ya tú también se fue la pinza y dijiste, bueno, pues aquí voy a hacer. Y cogiste y empezaste a hacer boquillas desmontables, no sé qué, para intentar. Probamos muchísimas probamos cosas. un montón de cosas que la verdad que yo te veía con muchas ganas, pues eso, lo que te he dicho desde el principio, que tienes una cabeza amueblada y con muchas inquietudes y yo a lo que yo te decía, tú me traías 4 cosas más o 5 novedades y yo te decía algo y otra vez era más. Entonces era una explosión que dices, oye, vamos a ponerle cabeza y acotar un poquito cabeza, todo más. pero que está bien, porque es fascinante que te vengan tantas ideas. Entonces, de tantas ideas, algo va a salir. Cuando alguien tiene muchas ideas, algo bueno puede salir. Entonces, o por trabajo. O al menos eso, quedarte con un trabajo ahí, desarrollarlo. Y la verdad es que sí, que recuerdo que hiciste esas boquillas que se desmontaban. Pues ahora vamos a intentar hacer una boquilla que tenga diferente aro, que tenga diferente copa y diferente granillo. O sea, era todo, exagerado. era probar todo las máximas variables posibles. Y claro, tú también lo llevabas muy bien encaminado siempre a la pedagogía. Me decías, pues mira, pues a un chiquillo para ver qué boquilla le puede venir mejor, o le puede, en un momento dado, o también económicamente, no tienes que, al final, acceder a una boquilla es muy complicado. Eso es. Yo recuerdo que cuando quieres probar una boquilla, ¿dónde pruebas boquillas? Entonces es difícil. No, que no las puedes probar. Que no puedes probar, no sabes cuál te va bien. En teoría no sabes cuál te va bien, más que te acostumbras a una. Y bueno, y vas viendo a ver si una más grande te viene mejor o no, pero al final o marcas también, es que es un mundo. Es un mundo, es un mundo. Entonces tú intentar integrar todo en una boquilla era como muy osado, pero bueno, pero a la vez también tenía ese punto. Es el reto. De reto. Sí, probablemente si lo hubiese mirado por un agujerito en este momento en el que estamos ahora, de alguna manera siento que sí que había algo que me animaba, que me decía,
tú apuesta por esto y sigue metiendo esfuerzo que va a llegar a algún sitio. Pues fueron muchísimas horas las que metimos en eso y además ya en esa línea que fue cogiendo, lo que dices que lo intentamos enfocar más a la pedagogía, eso que hablábamos de captar a esos alumnos, de intentar que la gente pues se vaya animando con esto, es una barrera bastante grande a la entrada. El comprarte una boquilla de 100, 120 euros cuando vas a empezar, pues es algo que cuesta y ahí encontramos un nicho bastante interesante. Pero bueno, agradecido porque además ayer mismo que estábamos después del concierto que dimos, sigues dándome esos consejos, o sea, sigues teniendo esas inquietudes que a mí no me surgen, que no soy capaz de ver. Por eso ese apoyo para mí es que es fundamental. Es que no solo es en aquel comienzo, en 2019, sino que y 2020 también, ahora entramos más en profundidad en aquello, sino que también ahora, o sea, y cada vez que yo paso y tengo una nueva idea y tengo algo que quiero sacar para desarrollar o lo que sea, tienes ese buen consejo, esa buena idea, esta vía vamos a tirar por aquí, y eso a mí me parece increíble. Creo que no cualquiera sería capaz de hacerlo de esa manera y siento que es precisamente por ese cariño que nos tenemos mutuamente y por esas ganas que tenemos de favorecer la música, ¿no? Y de hacerla más accesible, que es lo que se trata también este proyecto. En todas esas pruebas yo quiero hacer un inciso y un saludo a tu cuñado Víctor, que nos hacía de trapichero ahí con las boquillas durante el COVID, porque en ese tiempo estábamos cerrados. Claro. Recuerdo que venía a la puerta de casa porque él tenía permiso por el trabajo para desplazarse, yo le daba la cajita con las boquillas metida en un plastiquito además cerrado. Ya te llegaban a ti y ya las desinfectabas primero, por supuesto. En aquel tiempo fue un momento difícil y fue duro, sí, la verdad es que lo recuerdo, pues eso, lo que estamos diciendo, que cómo seguir trabajando en ese proyecto a distancia. Era más complicado. Porque estábamos ya... Los primeros meses creo que avanzamos muchísimo más por eso, porque era más fácil. Estabas aquí en Arnedo, pasaba, estamos enfrente, era más sencillo el avanzar y así. Eso es porque tú traes la boquilla, la probamos, la vemos, no sé qué, pues te digo un poco cuáles son mis impresiones. Y tú enseguida rectificas o modificas lo que sea y otra vez estamos así, ese contacto más directo pues sí que hace que evolucionemos un poquito más rápido. Luego el COVID pues nos frenó a todos en todo frenó, pero bueno, supimos adaptarnos y seguimos ahí en contacto, como dices, a través de Víctor y seguimos trabajando en ello. Claro que sí. Y hasta el día de hoy hemos seguido desarrollando las boquillas, no nos quedamos ahí. Seguimos apostando, seguimos con esa visión clara de que podía salir algo, ya no quizá como eran al principio, más enfocado a la pedagogía solo, quizá un escaloncito por debajo en cuanto a sonoridad, en cuanto a brillo, en cuanto a timbre. Y en ese proceso, ya recuerdo que un día ya dijimos, cuidado que esto ya no tiene por qué ser un complemento que lleves o para el frío o para los chiquillos, sino que puede ser una boquilla perfectamente válida con la que tú puedas desarrollar tu carrera y con la que tú ya puedas tocar. Eso, ese es el camino, yo creo que hay que seguir trabajando en él y que ya se están consiguiendo bastantes logros, pero como decimos, siempre esto es mejorable. Siempre hay que tener esa actitud de creer que todo se puede mejorar, que todo se puede sacar un pelín más, un puntito más, un plus más para llegar a eso, a que sea la boquilla. Porque claro, los trompetistas lo que tenemos somos muy raros y la verdad que vivimos de muchas sensaciones. Entonces, claro, la sensación de un metal, que de repente te cambien a otra cosa, es como una pequeña barrera que nos ponemos. Nos ponemos un escudo, una barrera y decimos, uy, no tengo las mismas sensaciones, no tengo la misma respuesta ante esto que ante esto. Me da una buena respuesta, pero no es la misma, y busca la misma, pero igual también tenemos que quitar esa barrera y decir, oye, es un complemento bueno, de calidad, y no tiene por qué tenemos que estar comparándolas. Igual son dos recursos, ¿no? Que podemos trabajar diferente, porque claro, no puedes buscar lo mismo en un material que en otro. Entonces, nuestra sensación de buscar eso, claro, tenemos que cambiar la idea y son cosas diferentes, pero dentro de que sean diferentes, lo que hay que buscar es una boquilla que se adapte a las condiciones de una trompeta, a la sonoridad,
al paso del aire, que sea fluido, que tenga resonancia, tanto en los registros medios, agudos como en los graves. Y esa es la idea, de seguir buscando esa plenitud en la sonoridad, que la verdad es que hay ahora unas boquillas muy buenas las que se están haciendo y que dan esa respuesta. Eso es. Ya van dando esas respuestas y de hecho tú ya tienes por ahí grandes colaboradores, grandes sí, colaboradores con renombre. y músicos que acreditan ello también. O sea, ya saliendo de aquí, es que esto Por ha dado supuesto. un vuelco muy... Ha dado un salto tremendo, sí. Un salto muy grande. Y en ya 25 países, que es todo un logro para, Claro. para este proyecto. Aunque si me tengo que quedar con un colaborador, si me tengo que quedar con alguien, yo me quedo contigo, por supuestísimo. Eso de primeras y de últimas, por supuesto. Muchas gracias, muy agradecido por todas esas palabras que estás teniendo hacia mi persona y lo que te digo, hay que seguir trabajando y esos 25 países tienen que El año que viene serán 50. tienen que ver este nombre. Sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo debería poder probar estas boquillas, todo el mundo debería darse la oportunidad, como dices, de quitarse ese escudo y ya no solo para trompeta, están disponibles para todos los instrumentos, de quitarse esa barrera y decir, voy a probar algo diferente. Cuando me preguntan, muchas veces me llaman o me consultan y les digo siempre lo mismo, cerrad los ojos, pensad, quitaos de la cabeza que no es de metal, pero estad predispuestos a probar una boquilla diferente, con una sensación diferente y buscadle ese gusto, que os lo vais a encontrar de primeras. Si vas con la sensación, y no tengo miedo en decirlo, si vas con la sensación de que no es de metal, Claro. te estás poniendo una barrera, un escudo Claro. muy grande y así es muy difícil que encuentres el gusto, pero es lo mismo que con cualquier cosa que existe. Si no estamos dados a esa innovación, estoy seguro además que con todos estos análisis que hemos hecho, pues durante este tiempo también hemos desarrollado ese método de optimización para lo que decías principalmente, ese paso del aire que pueda ser cómodo, toda esa personalización, porque se pueden elegir, no se dispone solo de un modelo, se disponen del modelo que tú quieras, no solo te puedes ir no, puedes elegir el ancho del aro, el granillo, el tamaño y la forma de la copa. Entonces en todo eso, aparte de todos los colores, por supuesto, que también pues, es un plus, hay muchísimas herramientas que te ayudan a encontrar esa boquilla con la que tú te vayas a sentir 100% cómodo. Y en ese método yo estoy seguro que dentro de unos años las grandes marcas lo harán también y harán un desarrollo y animo de hecho a hacerlo porque creo que las boquillas de metal mejorarían muchísimo si se analizase cómo es ese paso de aire, cómo adaptar ese material, esos baños que se le dan. Todo eso creo que hay una oportunidad bastante grande en que se estudie bien estudiado y que se sigue un poco, para mi gusto, fabricando de una manera demasiado tradicional. Y hay que buscar esa innovación, y es lo que buscamos con esto. Así que bueno, en este momento y en este punto en el que estamos, por supuesto las boquillas mejorarán, de aquí a un año serán mejores y seguirán evolucionando, pero quiero que las boquillas a partir de ahora lleven tu firma, lleven tu nombre, así va a ser, y te voy a entregar la cajita con las boquillas, con el resultado de lo que hemos desarrollado en este tiempo. A ver, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Muchas gracias de antemano, A ti. sea, Es que lo aparezca- menos que creo que puedo Que aparezca que puedo una hacer. firma mía en algo así, pues no tengo palabras. Es que no puedo... A ver, qué sorpresa nos ha guardado aquí Alfonso. A ver. Así. Oh. Muchas gracias. A partir de ahora las boquillas serán con la firma de Alejandro Incera. Madre mía. Muchas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo o algo? Ábrelo. ¿Te puedo dar un abrazo o algo? Espera. Ábrelo. Espera, dame un abracito, anda. Muchas gracias. A ti, Alejandro, siempre. Gracias, de verdad. A ver. Wow. Wow. Una primera colección. Muy bien. Muchas gracias. Y me hace muchísima ilusión, de verdad. Es para mí un punto no un final, pero sí un punto de inflexión en lo que son en lo que es este proyecto. Pues sí, es un detalle. Creo, como te digo, que todo reconocimiento va a ser poco. Es un detalle a muy lo bonito que has agradecido que tenido. estoy, no solo en este proyecto, sino en mi vida. Porque creo que no entendería la música sin ti, pero tampoco entendería la vida sin tu figura, sin la oportunidad de dar clase contigo, de seguir, como digo,
siendo mi profesor y considerándote mi profesor. Me preguntan, ¿no? Es mi profesor, pero te da clase. No, pero No, es mi pero profesor, siempre va a ser Así mi es, profesor. eso es verdad, esas marcas se quedan ahí, esas huellas se quedan ahí. Pues súper agradecido, Agradecido, ¿qué Alejandro. puedo decir? Siempre. Muchas gracias. Pues nos despedimos ya. Vale. Como digo, ha sido la primera entrevista. No sé si habrá más, sinceramente. Para mí siempre va a ser la más especial, eso seguro. Pues muchas gracias, Alfonso. Gracias, Alejandro. Gracias. Listo. Gracias, amigo.